Hola, en este video tutorial aprenderemos qué es la edición, la mezcla y masterización y qué se hace en cada proceso. En este caso estamos trabajando con un proyecto con pistas MIDI. Veremos sus peculiaridades, cómo se puede editar y qué se hace, como he dicho anteriormente, en cada proceso. Lo primero que tenemos que saber es qué significa MIDI o qué es MIDI. MIDI son las siglas de Musical Instrument Digital Interface, que en español significa interfaz digital de instrumentos musicales, pero aunque pensemos que o sus propias siglas hagan referencia a instrumentos musicales, son simplemente órdenes que contienen información pero que no contienen ningún tipo de sonido. Para que esta información o estas órdenes puedan sonar, hay que insertarle un instrumento virtual o un VST. Una vez sabemos esto, la siguiente pregunta que nos hacemos es ¿qué es la edición? Que es el primer proceso por el que vamos a empezar. La edición consiste en dejar todos los elementos que tenemos, por ejemplo, en esta canción, preparados tal y como los queremos que suenen. Es decir, haremos cortes, haremos divisiones de pistas, acortaremos cada región o la alargaremos, y todo esto en Reaper es muy sencillo. Comenzando por el principio, las herramientas básicas que utilizaremos serán cortar o dividir clip, que simplemente poniendo el marcador en la región que queremos y dándole a la S como un atajo de teclado, tendremos ya divididos, como veis aquí, nuestras dos partes en la región que podremos mover sin ningún tipo de problema. Otra de las cosas que haremos en la edición será o bien acortar o bien estirar una región. Como veis aquí se crea un bucle. Más cosas que haremos en la edición será mover elementos. Como veis aquí, cada elemento está puesto en un sitio diferente. Simplemente arrastrando la región lo pondremos en el lugar que queramos, de tal manera que la edición, al fin y al cabo, mediante cortes, divisiones, estirar o acortar cada región, dispondremos todos los elementos en el sitio en el que queremos ponerlos. Otra de las cosas importantes que haremos en el proceso de edición será la automatización. La automatización es un proceso que nos permite activar o desactivar, por así decirlo, un efecto o un proceso que nosotros queramos, de manera que en el momento que nosotros queramos, para que mediante puntos clave o keyframes nosotros ajustemos el efecto que queramos. Por ejemplo, podemos automatizar volumen, paneo, o incluso podemos automatizar también parámetros de cualquier efecto, para que poniendo esos puntos clave podamos dirigirlo hacia un lado o un otro, podamos subir o bajar el volumen en las partes que nosotros queramos, como por ejemplo aquí, como estáis viendo, tenemos una automatización de volumen. En esta automatización lo que hace es que en este punto la música baja y va subiendo progresivamente hasta que llega aquí y vuelve a bajar y va subiendo, y así sucesivamente. Aquí, por ejemplo, tenemos una automatización de paneo, en la que en este punto está hacia un lado y en este punto está hacia el otro lado, en este caso L y R. El último paso en el proceso de edición es que una vez tenemos ya todas nuestras pistas dispuestas, para tratarlas, para pasarlas al proceso de mezcla, vamos a renderizarlas, que eso es un proceso que se hace muy sencillo. Pulsamos clic derecho sobre nuestra pista, nos vamos a render barra freeze tracks y aquí lo renderizamos según si es mono o si es estéreo. En aquellas pistas que tengan una automatización de paneo o que por sí mismas sean estéreo, pues lo haremos en estéreo, y las que no, lo haremos en mono. Le pulsamos y aquí hará todo el proceso dejando hueco en aquellos sitios que la pista no tiene sonido. Y una vez que sí... Y una vez que ya se ha renderizado toda la pista, ya no tendremos
anotación MIDI, sino que será una pista de audio como estamos viendo aquí. El siguiente proceso sería el proceso de mezcla. Aunque nosotros hemos mezclado en las mesas digitales, es un proceso que también se puede realizar muy sencillo desde Reaper. La segunda pregunta en este caso que nos haríamos es ¿qué es la mezcla y qué diferencias tiene frente a la edición? En la mezcla lo que se va a hacer es que una vez tenemos todos los elementos sonoros o todo el paisaje sonoro creado y dispuesto según nosotros queremos, le daremos el equilibrio necesario para que estén en el plano sonoro que deben sonar. Entonces, en la fase de mezcla lo que haremos será controlar el volumen de cada pista individualmente o por grupo, y también utilizaremos ciertos efectos como son el compresor o el ecualizador. Los compresores tienen unos parámetros clave que son necesarios saber para qué sirve cada uno, que son el ataque, el release, el ratio y el knee size. Por ejemplo, vamos a poner aquí un compresor para que se vea cómo funcionaría. Un compresor, la función principal que tiene es reducir el rango dinámico de una señal disminuyendo su volumen, en el caso de los sonidos más fuertes, y permitiéndonos poder recuperar ese volumen que hemos reducido sin que la señal llegue a saturar o se rompa. Como he dicho, los parámetros claves son el ataque, el release, el ratio, el knee size y luego el threshold, que es donde configuramos cuánto rango dinámico va a comprimir. En este caso, el threshold haría esa función. El ataque y el release son parámetros que se refieren al tiempo que va a lo rápido o lento que va a actuar el compresor y lo rápido o lento que va a dejar de actuar el compresor. El ratio se refiere a la cantidad de decibelios que va a comprimir una vez que pase el límite que hemos puesto en el threshold. Y el knee size se refiere a la suavidad o lo abrupto que va a ser comprimiendo la señal. Otro de los efectos que vamos a utilizar en la mezcla va a ser el ecualizador. El ecualizador básicamente la función que tiene es realzar o atenuar ciertas frecuencias. Tiene tres parámetros clave también, que son la frecuencia, es decir, sobre qué frecuencia va a actuar, la ganancia, que es la cantidad que va a atenuar o va a realzar, y el ancho de banda, que el ancho de banda es, aquí lo vamos a ver mejor, si por ejemplo cogemos esta de aquí, si nosotros realzamos el ancho de banda, lo que se refiere es si va a abarcar más frecuencia o menos frecuencia, como se puede ver gráficamente en este ecualizador. En el proceso de masterización lo que vamos a hacer es con nuestra pista, que ya una vez hemos terminado el proceso de mezcla y la hemos grabado en estéreo, vamos a hacerle automatizaciones en aquellas partes que sean más bajas, tratando de igualar toda la mezcla, y luego a esa pista lo que vamos a insertarle, pues podemos insertarle ecualización para realzar o atenuar la frecuencia según como queramos que suene, compresión para también comprimir la señal en caso de que el rango dinámico sea excesivo en ciertas partes, y también utilizaremos un limitador como he utilizado yo aquí para adecuar, como he dicho, la mezcla final a los estándares de la industria, tanto de plataformas digitales como las plataformas físicas. En este caso, pues por ejemplo, Spotify, SoundCloud, su estándar es menos 14 loops. En el caso de Spotify son menos 14 loops y menos un decibelio de pico. Y SoundCloud, por ejemplo, es menos 14 loops. Pues entonces con el limitador conseguiríamos que luego tenemos aquí también un medidor para precisamente fijarnos que no nos estemos pasando de esos estándares. Por último, tendríamos que hacer la exportación, que en Reaper habría que ir a File, Render, y aquí lo importante es
que si, por ejemplo, nosotros hemos trabajado el proyecto en 48 kHz y 24 bits, como ahora vamos a hacer que la señal pase a 44.100 Hz y 16 bits, es muy importante que apliquemos el Deezer. El Deezer lo que va a hacer es generar un ruido blanco que se genera intencionadamente al hacer una reducción de bits, como en este caso pasamos de 48 a 44.100 y de 24 a 16, y es una especie de relleno que ocupa los espacios vacíos entre los valores de amplitud discretos en una señal digital. Haríamos el renderizado y con esto concluirían las 3 fases de edición, mezcla y masterización de un proyecto MIDI.